Vamos a seguir en Onda Verde, pero ahora vamos a hablar también de iniciativas de carbono neutro, en este caso del lanzamiento de un programa nacional de carbono neutro para alimentos, bebidas y bioenergías de exportación. Obviamente los criterios ambientales están en alza también a la hora de poder exportar y cuáles son los criterios de los clientes del exterior a la hora de comprar producción de otros países. Y en este sentido ya inició una iniciativa que busca mapear ambientalmente la producción y obviamente hacer planes de gestión para poder certificar y también reducir lo que es la huella de carbono. Ya tenemos en línea a Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una de las bolsas de cereales que está involucrada con esta iniciativa. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por llamar. Dale, contanos Ramiro, ¿cómo surgió este programa? Digamos, ¿cuál fue el disparador? Sabemos que es un tema de agenda internacional, pero puntualmente, ¿cuál fue el disparador para el trabajo local? Bueno, tal cual, es como lo estabas mencionando al inicio, es un tema de agenda mundial. Cada vez los temas climáticos y del compromiso de reducción de emisiones van ganando espacio en la agenda pública, no solamente del sector público, sino también de las empresas y de las instituciones. Y es por eso que nos hemos ido involucrando las bolsas de cereales, en este caso, del país, en los distintos temas, desde inicialmente el protocolo de Kioto, más recientemente el Acuerdo de París, y a su vez se van generando muchísimos estándares privados ambientales en las distintas cadenas globales de valor que van pidiendo o la tendencia es hacia una sostenibilidad ambiental que se pueda certificar, ¿no? Y eso ayuda a la estrategia de negocios en el comercio internacional de, como bien decía, de alimentos, de bebidas y también de bioenergías a nivel mundial. Cuando hablamos, para que la gente se termine de imaginar, hablamos de alimentos, bebidas y bioenergías, hablamos de alimentos, digamos, cereales o también alimentos producidos que puedan tener una etiqueta. ¿Qué es lo que incluiría? Bueno, en realidad tenemos pensado diferentes tipos de mesas sectoriales. Cada mesa sectorial lo que va a estar reflejando es el avance que se pueda tener en función del grado de elaboración de los alimentos. Pero vamos, desde lo que sería cereales y oleaginosos, como si querés los principales insumos, pero también consideramos tener mesas de carne vacuna, de carne porcina, una mesa de carne aviar. Eventualmente está proyectado, hay que ver si logramos avanzar también en frutas cítricas, en peras, por ejemplo, manzanas, también en las distintas bioenergías. Es decir, un componente bastante amplio que va a depender luego del compromiso primero de las asociaciones que integran las empresas y luego de las empresas que se integren a estas mesas para ir desarrollando los distintos protocolos. Tal cual. ¿Cómo serían los pasos? Primero necesitan un diagnóstico, ¿cómo estarían trabajando? Bueno, lo que inicialmente vamos a hacer es como bien decías vos, es este mapeo nacional ambiental, en el cual vamos a identificar este cálculo inicial de emisiones. Luego de hecho este protocolo, las empresas individualmente, de manera optativa, esto no es obligatorio por supuesto, podrán trabajar en el esquema primero de reducción de emisiones, por ejemplo con inversiones en su gestión de emisiones, ganando eficiencia, y luego en otros esquemas que puede ser vía captura de emisiones, por ejemplo con forestación, pasturas, manejo de suelos, etcétera, o incluso compensación vía créditos de carbono, porque este esquema también contempla que este desafío ambiental puede estar acompañado, digamos, de externalidades positivas. Creemos que los bonos ambientales en ese sentido permiten financiar inversiones para mitigar y adaptarse al cambio climático, generando, por ejemplo, bonos verdes, y en el caso de secuestro de emisiones generan bonos de carbono que se pueden luego comercializar en el mercado financiero. Totalmente. Y hablabas antes de meternos de lleno en eso, que también es súper interesante, es todo un capítulo. Cuando hablabas del cálculo inicial de las emisiones, esto también supongo que variará mucho según la zona geográfica, o digamos, ¿cuáles son los principales cuando uno a veces piensa en la huella de carbono tal vez de un producto más industrializado? Bueno, varía mucho de empresa a empresa, cómo se hizo, los traslados, esto. Cuando hablamos de insumos, como puede ser los cereales, oleaginosos, materias primas, en general hay como hay un consenso, por decirlo, es más homogéneo, digamos, no hay tanto que varíe de una empresa a otra, sino que la producción es más homogénea en cuanto a la huella. Sí, exactamente, hay diferencias en función de la tecnología, por ejemplo, que cada industria o que cada empresa, intraindustria, está utilizando, y eso modifica su cálculo inicial. Lo peor de todo es que la situación es que en la mayoría de las veces, si no hacemos esos protocolos internos, si no tenemos esos procesos medidos en Argentina, lo que se utiliza son coeficientes de trabajo que se hicieron en otras regiones del mundo. Claro, totalmente. Con tecnologías probablemente muy distintas a las nuestras, en la cual hace que los coeficientes sean radicalmente otros.
y eventualmente a nosotros nos penalice más allá de lo que realmente sería lo que corresponda en términos de las emisiones. Y ustedes este mapeo, digamos, lo tienen que hacer con el consenso, digamos, de cada empresa también, o van a hacer un mapeo para tener algo general y después cada uno ya con sus números internos eso lo ajusta. No, lo que está previsto es en estas mesas que yo te mencionaba inicialmente, se van a sentar las principales cámaras y empresas asociadas interesadas en este tipo de trabajos, y se va a hacer un cálculo inicial promedio para algún caso, que naturalmente no vamos a conocer exactamente de quién es, no importa exactamente cuál es esa industria, toda que sea representativa. Y ese va a ser como para ratificar cuál va a ser el protocolo de trabajo por el cual se van a realizar luego las mediciones. Perfecto. Después de realizado ese primer trabajo, cada empresa va a contratar a consultores independientes que, utilizando ese protocolo de trabajo, haga el cálculo de emisiones en cada una de las empresas. Perfecto. Y luego de esa manera la empresa sabrá cuál es su cálculo de huella de carbono para luego ver si le conviene reducir, capturar o generar compensación por créditos. Perfecto. O sea, que tienen de base como una metodología que se adapta a esa industria y a ese tipo de materia prima, y después cada empresa lo aplica. Perfecto. Y esto es un trabajo largo, imagino. Bueno, tenemos previsto que nos llevará por lo menos un año inicialmente a nosotros hacer todo este proceso. Para tener el protocolo, y después de eso viene la parte privada. La parte privada en la cual cada empresa se involucra en las distintas etapas, ¿no? Primero midiéndose, después viendo qué puede hacer y eventualmente después dando el último paso para llegar a la neutralidad del carbono, si es que tiene interés. Eso sería después del año primero de este protocolo. Sí, todo dependerá, ¿no? Hay cadena que son un poco más fáciles, que hay más bibliografía, que hay más estudios realizados, algunas hay que armarlo por un poco más, pero en promedio podemos estar en un año seguramente. ¿Y cómo fue el interés? Bueno, sabemos que ya de entrada son varias las bolsas de cereales involucradas: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe. ¿Cómo es el interés que ustedes vieron hasta el momento de las distintas asociaciones y los productores? El otro día justo hablaba con la gente de la Cítrica San Miguel, que están trabajando mucho también, y nos contaban de, bueno, por supuesto los requisitos de ellos exportan creo que el 90%, no tengo ahora el número en la mente, pero muy súper alto. Por un lado, los requisitos también de los clientes que les compran en cuanto a la huella, que les pedían cada vez más información de la huella de carbono, pero también de la huella hídrica mucho. Y nos decían que también para un crédito que sacaron del BID, les pusieron muchos requisitos en términos ambientales y tuvieron que hacer, digamos, un montón de ajustes, ¿no? Porque siguen, o sea, les dieron el crédito y demás, pero bueno, ajustes con auditorías en clave ambiental un montón. O sea que digo... En términos generales, todas las empresas que están vinculadas con el comercio exterior se dan cuenta o enfrentan, digamos, esta demanda. Que puede ser desde un banco para otorgar un crédito hasta su comprador final, que se lo solicita para luego hacer la certificación porque el consumidor lo está solicitando al final de la cadena. Ahora, puertas adentro, cuando nosotros como bolsa identificamos este tema, nosotros hace 3 meses más o menos hicimos un trabajo sobre qué políticas consideramos que serían las adecuadas para que el sector agroindustrial continuara su sendero de crecimiento y su mejora en términos internacionales, ¿no? De inversión. Que fue un documento que se elaboró con todas las bolsas y que en su momento se entregó a los distintos candidatos a presidente. ¿Cuál fue el feedback? Claro, bueno, en general todos lo han tomado, hemos visto con casi todos los candidatos o con parte del equipo de los candidatos en su momento, y se dejó un documento que es bastante grande, tiene distintas partes, por supuesto hay una cuestión impositiva, de infraestructura, etcétera, y hay toda una cuestión ambiental, que te diría que ahí viene lo importante. Cuando se debatió ese tema fue casi un no tema de debate, estábamos todos de acuerdo, porque la necesidad era muy evidente. Claro. Es un tema que está en la agenda continua de las empresas, con lo cual fue bastante natural la incorporación a ese documento, y es lo que hace que las bolsas estemos comprometidos a trabajar en este programa o en este plan nacional. Bueno, por suerte un consenso con un tema, ¿no? Está bueno. Sí, tal cual. En Argentina, que no es tan sencillo, en eso un consenso. No hay grieta en esto. Tal cual. Y hablabas también hace un rato de la posibilidad de sumar también mesas de carne vacuna, porcina y aviar, y en el tema de las emisiones de dióxido de carbono, como que está puesto también mucho el ojo en lo que tiene que ver con carne vacuna, ¿no? Con estadísticas, como vos decís, que tal vez no son las de acá, porque son las estadísticas de afuera que se manejan y hay como todo un mito, ¿no? Del proceso de las vacas y esto y lo otro. O sea, ¿están también interesados la gente del sector en poder sumar este trabajo? Sí, de hecho, yo creo que han surgido recientemente algunos documentos hechos por técnicos argentinos de prestigio internacional, que demuestra que lo que muchas veces se dice en otros foros internacionales sin tanto conocimiento de los sistemas productivos argentinos,
necesariamente, o no necesariamente está diciendo exactamente lo que es el sistema productivo local. Claro, está bueno tener datos nuestros, un sistema bastante más ambientalmente amigable de lo que se dice que es. Entonces eso también es una oportunidad para hacer como una puesta en valor de eso. Totalmente. Darlo a conocer y eventualmente lograr estos créditos de carbono o acceso preferencial al mercado, dado un sistema productivo que es realmente amigable con el sistema. ¿Y se piensa también en algún tipo de certificación? Digamos, obviamente que para estos productos, o sea, vos podés hacer todo el trabajo y demás, y el otro necesita una garantía de que todo ese trabajo está detrás. Exactamente. ¿En qué se piensa en términos de etiquetas o certificaciones? Bueno, probablemente estemos trabajando con 3 tipos de sellos, por llamarlo de alguna manera, todavía no está definido en detalle. Sí. Un primer sello es de las empresas que se están vinculando con nosotros para este plan como miembros e interesados en trabajar en programa de Plan Nacional de Carbono Neutro. Ese sería un sello. Quizás ya implica mayor nivel de compromiso de la empresa, que implica que está trabajando en el cálculo, o ya tiene, mejor dicho, el cálculo de cuál es su huella de carbono. Y el tercer sello, ya es el más ambicioso de todos, es para aquella empresa que no solamente midió su huella de carbono, sino que además trabajó activamente en reducirla hasta llegar al punto de la neutralidad del mismo. Perfecto. Entonces serían 3 sellos vinculados con todo este proceso del Programa Nacional de Carbono Neutro. Y la información en sí, digamos, bueno, cada uno se lo dará al comprador, esta es nuestra huella, digamos, bueno. Exacto, por supuesto que va a haber organismos internacionales mundialmente reconocidos en términos de certificación que harán todo este proceso, ¿no? La verdad que está súper interesante lo que están haciendo. Bueno, nosotros habitualmente hablamos con empresas que están en esto, pero está buena digamos, como la iniciativa sectorial a nivel como un plan nacional y para materias primas que muchas veces, bueno, hablamos de estos grandes clientes mundiales, internacionales de exportación, que bueno, que también cada vez más piden esto. No es como una etiqueta de un producto de una góndola, pero evidentemente hay una gran necesidad de esta información y una gran necesidad de trabajo, ¿no? Para medir y tener también datos locales, como vos decías. Sí, tal cual. Consideramos que Argentina tiene un potencial de crecimiento en términos de producción de alimentos, no solamente bienes finales, sino insumos también, pero que para eso tenemos que responder a las demandas internacionales, ¿no? Y esto es parte de una de las grandes demandas que se vienen generando, que en algún caso, si no la cumplimos, nos dejan directamente fuera del mercado, con lo cual el potencial que tiene Argentina de crecimiento y generar mayor cantidad de empleo, de inversiones y también de exportaciones, se vería limitado. Por eso consideramos que un plan nacional es un objetivo estratégico y lo potenciamos desde la bolsa. Totalmente. Ramiro, y aprovecho y te hago la última. ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con orgánico? Seguramente ustedes también tengan datos internos de cómo esto está creciendo a nivel de demanda internacional y exportación de Argentina también. Sí, puntualmente nosotros no tenemos datos propios de eso, sí tenemos las estadísticas conocidas que circulan, digamos, oficiales en algunos casos. Es un mercado que viene creciendo muy marcadamente en los últimos años, en la última década te diría, y que todo parece indicar que no se estaría frenando, por el contrario, no parece que se siga acelerando. Tranquilamente lo orgánico también puede pasar por este proceso que estamos mencionando. Totalmente. De certificaciones que estamos mencionando, lo cual será tratado en cada una de las mesas específicas cuando llegue el caso. Totalmente, porque ahí tenés, bueno, tenés, digamos, el círculo perfecto para... La doble cosa, claro, para aquellos que están... La neutralidad de carbono plus orgánico. Totalmente. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por la charla, por contarnos un poco todo este plan de este Programa Nacional de Carbono Neutro. La verdad, súper interesante y estaremos al habla para novedades. Cuenten con nosotros para ayudarlos con la difusión. Te agradezco muchísimo por la difusión. Un placer, Ramiro, que sigas bien. Adiós. Hasta luego. Era Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, contándonos las noticias de este Programa Nacional de Carbono Neutro para alimentos, bebidas y bioenergías de exportación. La verdad que un tema que se viene, un tema de agenda internacional y clave para seguir movilizando y empujando las exportaciones argentinas al mundo entero. Nos vamos a despedir y nos vamos a reencontrar el próximo martes con mucho más de esto que fue Tres Mandamientos. Buena semana para todos. Chao.